sucediendo. Y quiero que usted le diga al que está a su lado: hoy se acaban las excusas. Voltéese y dígale al que tiene atrás: hoy se acaban las excusas. Algo que apasiona mi vida, que llena mi vida en gran manera, es que la palabra excusa proviene del latín excusare. Y esta palabra significa liberarse de una culpa, falta o responsabilidad. La excusa es la respuesta humana de alguien que quiere liberarse de una culpa, de una falta o de una responsabilidad. La excusa es una justificación que alguien presenta para evadir una obligación, suavizar un error o evitar una consecuencia. Y la verdad es que estamos llenos de excusas. Cada vez que Dios habla solo tenemos excusas. Cada vez que Dios pide cuentas solo tenemos excusas. Cada vez que Dios quiere hacer algo, lo único que el hombre presenta son excusas. Y yo quiero que usted me ayude a predicar, porque no van a haber más excusas. Así que diga conmigo fuerte: no hay excusas. Si Dios te llama, si Dios necesita de ti, si Dios quiere hacer algo contigo, porque la excusa es la respuesta humana a la justificación, al error, a la falta y a la carencia. Dios no necesita a un hombre, Dios necesita que toda su iglesia le crea. Pero cuando la fe se presenta y no tenemos fe, lo único que le damos a Dios es una excusa. Y yo quiero hablar hoy porque encontré en la Biblia todos los hombres a los que Dios llamó, que presentaron delante de Dios una excusa. El primero es Moisés. En el libro de Éxodo capítulo 4 versículo 10, la Biblia dice: entonces dijo Moisés a Jehová, Éxodo 4:10, ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Diga conmigo: Moisés ofreció una excusa. Toda la vida esperamos que el Señor se revele en medio de la zarza del fuego. Todo el tiempo esperamos ver la gloria de Dios. Señor, yo quiero verte cara a cara. Señor, yo quiero verte, yo quiero que me hables en la zarza. Otros anhelan la vara para abrir el mar rojo. Otros quieren poderle hablar a la peña y verla como brota agua. Otros quieren ser los líderes de movimientos tan grandes como el que lideró Moisés. Pero la verdad es que cuando Dios habla, lo único que le ofrecemos a Dios son excusas. Dios le está entregando a Moisés un llamado tan grande, y la respuesta de Moisés al Señor es: no puedo hablar bien. Excusa. Dios conoce que el anhelo de tu corazón se ve detenido muchas veces por una excusa. Es muy fácil decir: yo quiero ver a Dios cara a cara, pero cuando Dios te dice: sube al monte, ahí aparece una excusa. No tengo tiempo, estoy ocupado, tú sabes que estoy cansado, sabes que trabajo mucho, y nos quedamos con el anhelo: quiero verte, pero no nos atrevemos a subir al monte, porque cuando Dios demanda sacrificio, lo único que le ofrecemos a Dios son excusas. Señor, quiero ver tu gloria. Sube al monte. Moisés tenía más de 80 años cuando Dios le dijo: sube al monte. Moisés quiebra la piedra de los 10 mandamientos y el Señor le dijo: recógelas y sube al monte. Significa que la primera vez subió ligero, con manos vacías. La segunda vez subió con el peso de la ley sobre él, pero tenía que responder a Dios, porque ya Moisés había conocido a Dios y sabía que Dios no admite excusas. El día que Moisés le dijo a Dios: no puedo, Dios le dije: no hay problema, levanto a otro que va a hablar por ti. Dios no pierde tiempo cuando tú te excusas. Dios tiene un plan y lo va a ejecutar. Y si tu excusa impide que te metas en la agenda de Dios, Dios va a llamar a alguien que no tenga excusa, porque Josué no tenía una excusa para darle al Señor. Hay veces, hermano amado, queremos ser usados por Dios, pero estamos llenos de excusas. Señor, ¿será que lo vas a hacer conmigo? Sube al monte y aparecen las excusas.
¿Cuántos llamados se ven frenados por gente que lo único que tiene es una excusa para esconder su fracaso, su falta de responsabilidad, su falta de sacrificio, su falta de entrega, su incapacidad para dar una milla extra? ¿Cuánta gente se propone subir al monte pero se queda a medio monte y no llega a la cima? ¿Cuánta gente se propone hacer un ayuno que nunca termina? ¿Cuánta gente se propone leer la Biblia y jamás termina un capítulo? ¿Cuánta gente se propone orar pero no pasa del Padre Nuestro? Porque lo único que le presentamos a Dios son excusas. Y como presentamos excusas, aún tenemos más excusas para dar. Como Dios no responde, nos excusamos. Es que aún no es mi tiempo. Es que debe ser que Dios no quiere. Es que debe ser que no es lo mío. No excuses a Dios. Deja de excusarte. Dios quiere hacer cosas sobrenaturales en tu vida, pero Dios necesita que dejes de tener excusas. Toca al que está a tu lado y dile: no más excusas. Toca a alguien que tengas cerca y dile: no más excusas. Toca a alguien que tengas detrás y delante, sacúdelo para que despierte y dile: hoy tienen que morir las excusas. Toca a alguien que tengas al lado, sacúdelo y dile: ¿hasta cuándo te vas a excusar? Hay cosas que Dios quiere hacer, pero necesita que dejes de victimizarte. En el libro de Josué, capítulo 6, versículo 15, la Biblia dice que al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ellas 7 veces. Me impresiona, hermano amado, cómo en la Biblia yo veo conquistadores que al principio estuvieron llenos de excusas. Hemos hablado tanto de Dios, pero no hemos dejado de victimizarnos a nosotros mismos. ¿Sabe cuál fue la respuesta de Dios o cuál fue la respuesta de Gedeón a Dios? Gedeón le dijo a Dios: mi familia es pobre y yo soy el menor. Diga conmigo: no me importa. Lo repito. El Señor le dice a Gedeón: tengo un plan, te voy a convertir en un conquistador. Y la respuesta que le da Gedeón al llamado de Dios es: mi familia es pobre y yo soy el menor. Diga conmigo: no me importa. ¿Qué le importa a Dios que tú seas pobre o el menor de tu familia? ¿Será límite eso para que Dios haga lo que quiere, con quien quiere, como quiere, cuando quiere? A Dios no le importa tu excusa. Deja de victimizarte y dile: Señor, ¿para qué me necesitas? Heme aquí. Yo no puedo, yo no sé hablar, yo no puedo, soy muy joven, yo no puedo, no sé leer, yo no puedo, me da pena, yo no puedo hablarle a la gente. ¿Cómo puedo soñar? Deja de victimizarte, porque para que Dios haga algo contigo no necesita que tú tengas capacidad, necesita que tú tengas disposición. El resto lo va a hacer Él. Pero mientras la excusa esté presente, vas a limitar la gloria de Dios en tu vida. Deja de victimizarte hablando de tu posición social. Deja de victimizarte hablando de tu pasado. No encuentro en la Biblia a David llorando por la vida que tuvo cuando era niño, adolescente. Tenemos cristianos llorones. Se pasan todo el tiempo hablando de la vida que llevaron, pero nunca hablan de los planes que Dios tiene con ellos. Mientras tú sigas excusándote, no vas a poder ver la gloria de Dios derramarse sobre tu vida. Alguien tiene que decir en esta noche: no más excusas. Alguien tiene que decir en esta noche: no más excusas. Alguien tiene que decir en esta noche: no me voy a victimizar más. No voy a hablar más de mi debilidad. El día que el Señor le habló a Samuel, le habló porque encontró un niño que le dijo: aquí estoy, habla Jehová, que tu siervo escucha. No encontró excusa, encontró disposición. Y aquel niño que era una ofrenda se convirtió en el profeta que ungió reyes. El problema no está en todo lo que tú has vivido. Samuel podría haberle dicho al Señor: yo soy el fruto de una mujer estéril, yo soy el fruto de una mujer que fue señalada por un sacerdote, yo soy el fruto de la burla. No. Samuel lo único que le dijo al Señor: que voy a decirte que tú ya no sepas. Hoy yo no traigo excusa, hoy yo traigo disposición. Habla Jehová.
Jehová que tu siervo escucha. Alguien tiene que dejar las excusas por un momento. Alguien tiene que decirle al Señor: heme aquí, envíame a mí, yo iré, obedeceré, haré lo que me pidas, haré como lo haga. Pero en esta noche no hay más excusa. No hay más excusa. Alguien tiene que enterrar la excusa esta noche. Cuando leo en la Biblia, encuentro que Jeremías le dijo al Señor: soy un niño. ¿Le importará a Dios la edad? No. ¿Cuál es la excusa que tienes para Dios? ¿Sabe cuántas veces, hermano, nuestra boca se llena de una excusa creyendo que es válida delante de Dios? ¿Sabe cuántas veces, amado hermano, nosotros tenemos una excusa para decirle a Dios: esta es la causa por la que Dios no se detiene por las emociones de un hombre? Esto le va a doler en una era que se predica tanto a la emoción y poco al carácter. Recíbame lo que le voy a predicar. Dios no consiente emociones. Dios no se echa a llorar con el que llora. Dios levanta al que está llorando y le dice: sacúdete el polvo y sigue. Te caíste, levántate. Dios no romantiza la crisis emocional que tú tienes. Dios te saca de la crisis emocional y dice: no hay tiempo para lloradera. Camina, que largo camino te resta. Deja de darme excusa. Deja de darme excusa. Necesito hacer algo contigo y tu excusa me está deteniendo. El profeta que abría los cielos, el profeta que cerraba los cielos, el profeta que hacía que cayera fuego del cielo, el gran Elías, un día en una depresión le empezó a dar a Dios excusas. Yo no soy mejor que mis padres. Crisis emocional de la niñez que no había sanado, ahora la sacaba como una excusa, porque no podía reconocer que tenía miedo, tenía que excusar su miedo. El Señor lo deja hablar y vuelve y sigue: solo yo quedo, mi vida corre peligro, mejor mátame. Diga conmigo: excusa y más excusas. Y el Señor le respondió con cero consentimiento emocional. Cualquiera diría que Dios no tiene empatía, porque ante el hombre que le está diciendo: Señor, no soy mejor que mis padres, Señor, ¿quién soy yo? Yo soy el único que queda, Señor, corro peligro, mejor mátame. El Señor le responde diciendo: no te equivoques, hay 7,000 que no han doblado rodilla. Mientras tú, grande, me estás dando excusa, ahí hay 7,000 que no han doblado la rodilla. En otras palabras, mientras tú te estás dando excusa, hay 7,000 que no me han dado ninguna. Puede que no tengan nombre, pero están dispuestos. Puede que no sean Elías, pero son profetas. Puede que no sean conocidos, pero están dispuestos. Hermano amado, dígale al que está a su lado: hoy se acaban las excusas. Papi, bájalo. El Señor no lo acarició, el Señor no lo consintió. El Señor simplemente le hizo entender que la condición en la que estaba lo estaba destruyendo. Hoy las emociones destruyen el carácter. Hoy las emociones destruyen, hermano amado, el llamado. Hoy las emociones destruyen las asignaciones. Pero mientras sabemos que nos destruyen, nos refugiamos en lo que nos destruye, en lugar de dejar de darle excusas a Dios. Señor, estoy muy herido, así no puedo servirte. Herido, Cristo fue a la cruz y allí terminó su misión. Señor, estoy muy débil, no puedo hacer nada. Jesús estaba tan débil que alguien más cargó la cruz por él, pero terminó la tarea que le habían asignado. Oh Señor, me han traicionado. Ay, Jesús sabía que Judas le iba a traicionar y no se detuvo en la emoción, sino que estaba determinado a cumplir con lo que Dios le había asignado. Deja de tener excusa. Ese mismo Jesús la noche antes dijo: una gran tristeza vino sobre mí, no puedo con la tristeza. Hay veces que la depresión te detiene, te aísla, te saca de la iglesia, te saca de los cultos, te saca del llamado, te saca del servicio. A Jesús la tristeza no lo detuvo, sino que lo usó para impulsarse y decir: Señor, ¿sabes qué? Aunque yo no quiero beber esta copa, sí quiero algo, que se haga tu voluntad y no la mía. En otras palabras, no usaré mi tristeza como excusa, no usaré la negación como excusa, no usaré la traición como excusa. Aquí estoy para cumplir tu agenda. Alguien tiene que estar determinado para cumplir la agenda de Dios. Alguien tiene que decir: no más. Deja de decirle a Dios todo lo que no puedes hacer.
Porque Dios es experto en mostrarte todo lo que Él sí puede hacer con el que no puede hacer nada. Dios no necesita que tú hagas mucho, Dios necesita que tú le creas, el resto lo hace Él. Dios no necesita que tú seas experto en un arte determinada. Dios es experto en usar la peor materia prima de la tierra, lo vil y menospreciado, la piedra que desecharon los edificadores. Dios no está esperando expertos, Dios está esperando a dispuestos que se cansaron de darle a Dios excusas. En Juan capítulo 5 hay un pasaje donde Jesús se encuentra con un paralítico, el paralítico de Betesda. Y cuando Jesús se topa con el paralítico de Betesda, Jesús le hace una pregunta a este hombre: ¿quieres ser sano? ¿Sabe qué le respondió el hombre? Vamos, predecible con el mensaje. ¿Qué le dio el hombre a Jesús? No tengo quien me lleve al agua, no tengo quien me meta al estanque. Cuando el agua se mueve, otro desciende antes que yo. No tengo cómo llegar y acceder al milagro. ¿Sabes qué? No puedo echar mano del milagro. Jesús no le dijo: ay, pobrecito. Jesús no le dijo: ay, qué lástima me da. Jesús no le dijo: ay, siempre ha sido el último. Jesús lo único que le dijo es: yo no vine a escuchar tus emociones, yo vine a ejecutar un milagro. Levántate, toma tu lecho y anda. Jesús es experto en ignorar las excusas y cumplir con lo que Él tiene que hacer. Hermano amado, ¿cuántas veces tú no has entrado en la atmósfera de milagro porque tienes una excusa? No saben cuál es mi problema, no mencionaron mi enfermedad, nadie oró por mí, no me han puesto la mano arriba, que no han dicho mi nombre, mi apellido y mi número de cédula. Yo estoy esperando aquí que alguien me llame por mi nombre. Estoy en la última grada, estoy atendiendo el celular, pero quiero que Dios me hable. Hermano, perdóname, ¿hasta cuándo te vas a excusar con un Dios que no se sienta a acariciar emociones? Porque Dios es un Dios intencional. Todo lo que Él hace tiene una intención, produce un efecto en tu vida. Dios no se va a detener por tu excusa. Dios va a cumplir lo que Él vino a hacer: liberar, sanar, salvar, producir arrepentimiento en tu vida. Tu excusa es un estorbo, y hasta que no saques la excusa, Dios no va a ejecutar su plan perfecto en ti. Este hombre no era sano porque estaba lleno de excusas. Sin embargo, la mujer del flujo de sangre no tenía ninguna. Tenía determinación: iré, lo tocaré y cuando lo toque seré sano. En ella no había la excusa de la inmundicia, en ella no había la excusa de qué dirán de mí, en ella no había la excusa de no puedo acercarme, soy una mujer impura, si toco al maestro lo voy a contaminar. En ella había determinación. El día que esa mujer venció la excusa fue el día que ocurrió el milagro. No solo le sacó al Señor un milagro, sino que le sacó virtud. Lo repito, no solo le sacó un milagro porque el flujo se secó, sino que le sacó virtud. Usted está diciendo amén, pero yo no sé si usted lo entiende. Yo se lo voy a explicar. Proverbios 31 dice: mujer virtuosa, ¿quién? Jesús halló a la mujer con flujo de sangre y la encontró virtuosa. Jesús encontró la virtuosa del Nuevo Testamento porque esta mujer sacó virtud. Pregúnteme cómo. Dejando al lado las excusas. Muchas eran las cosas que le impedían llegar a Cristo, pero ella tenía algo, tenía determinación. Cuando tu determinación es más grande que tu excusa, vas a poderle sacar virtud al maestro, vas a poder sacar de su manto, vas a poder tocar de su gloria. Te hablo a ti que estás allá arriba. El día que dejes la excusa, la gloria de Dios caerá sobre ti. Dios no necesita tu momento, tu condición, Dios necesita tu disposición. Que alguien diga: yo creo, yo creo, yo creo. Y que hoy en esta noche no hay más, no hay más. Toca al que está a su lado y dile: las excusas se murieron. Toca a alguien y dile: las excusas se murieron. Termino para ministrar y te digo esto: las excusas no son otra cosa que justificaciones disfrazadas para encubrir nuestra falta de fe. Hay mucha gente que se excusa para no decir que es incrédulo. No, yo no recibí el milagro porque yo llevé a alguien. No, yo no recibí el milagro porque había mucha gente. No, yo no recibí el milagro porque era imposible llegar al frente. No, yo no oí cuando estaban orando porque se oía mal. Las excusas no son otra cosa que las justificaciones disfrazadas para encubrir tu falta de fe.
¿Por qué mejor no le dices al Señor, ayuda a mi incredulidad, en lugar de ponerle excusa? Cada excusa revela más nuestra condición que nuestra incapacidad. Dios no le tiene miedo a la incapacidad, Dios lo detiene en las excusas. Dios es el Dios que al incapaz lo hace capaz. Dios es el Dios que no necesita que alguien esté listo para él alistarlo. Dios no necesita un valiente para ganar una victoria. Dios no necesita un guerrero para derrubar un muro. Dios no necesita que alguien sea Napoleón Bonaparte para derribar Jericó. Dios lo único que necesita es que un incapaz le diga: Dios, yo dependo de tu gracia, porque en mi debilidad se perfecciona tu poder. Hoy no traigo excusa, hoy traigo disposición para decirte: heme aquí, haz conmigo como te plazca. Heme aquí, haz conmigo como te plazca, porque en esta noche no hay más. Dice la palabra del Señor que todos aquellos que se detuvieron en algún momento siempre justificaron por qué se detuvieron. Las excusas son el lenguaje de una vida que prefiere quedarse donde está. Tu falta de fe, de movilidad, tu falta de sueño, de determinación, tu falta de creerle a Dios se ha disfrazado con alguna excusa. No es mi tiempo, no es mi momento, no puedo ver más, estoy esperando, necesito que algo ocurra, estoy esperando que algo ocurra. Yo he venido a decirte que si tú usas el lenguaje de la excusa porque prefieres quedarte donde estás, te vas a quedar donde estás. ¿Cómo te vas a quedar donde estás mientras sigas teniendo excusas? David nunca le puso una excusa al Señor. Jesús nunca le puso una excusa al Padre. Hay veces que la comodidad se vuelve una excusa y se convierte en estancamiento, pero el estancamiento, como no se convierte en retroceso, llega a verse suculento. Hay gente que se cree que está bien porque no ha involucionado, pero la verdad es que tampoco ha evolucionado. Y su estancamiento es el reflejo de que dentro de ellos no hay un mover del Espíritu. Porque cuando el Espíritu se mueve, te va a obligar a meterte más profundo en Dios. Así que cuando tú te estancas, sencillamente es porque hay algo que no quieres soltar, porque disfrutas algo que te mantiene estancado. Y usas como excusa tu debilidad. No puedo, Señor, tú sabes que no puedo. Dios sabe que tú puedes. Dios sabe que las veces que has dicho que vas a hacer algo, lo haces. Dios sabe que cuando el hombre dispone algo en su corazón, lo logra. Dios sabe que cuando dijiste voy por aquí, lo hiciste. Dios sabe que las veces que has determinado hacer algo, lo has logrado. Dios conoce tu background, Dios conoce tu historia. Por ende, Dios es un Dios que no admite tu excusa como justificación, y que hoy te está diciendo: te he llamado a moverte, no te he llamado a estancarte. 38 años en el estanque de Bethesda. ¿Hasta cuándo, le dijo Dios, te vas a justificar? El agua se mueve, pero en ti nada pasa. El agua se mueve, pero en ti nada pasa. Hay gente que aunque se le mueve el agua del Espíritu frente a ellos, no hacen nada, porque se quedan viendo, pero no se determinan a hacer algo. El río de Ezequiel no crecía. Ezequiel sencillamente nadaba más hondo. Hay gente que dice: las aguas van a subir, la unción va a subir, ahora viene algo mejor. No. El río, las aguas salutíferas de Ezequiel, capítulo 37, no crecían. Era Ezequiel el que se metía a nadar en el río, medía 1000 nodos y se metía aún más. El problema tuyo es que tiene excusa: no sé nadar, no tengo quien me lleve, no sé cómo llegar. Pero Ezequiel no tenía excusa, tenía determinación, y llegó un punto donde él no podía nadar, sino que el agua le llevaba donde él quería. El problema con el fluir del Espíritu y el avivamiento no es que no hay unción, es que sobran excusas. Yo no conozco a ese hombre de Dios, yo no sé qué va a pasar, es muy chiquito el lugar, hace calor, hace lo otro. ¿Quién te mandó a acomodarte en el evangelio? ¿Quién te mandó a acomodarte en el evangelio? ¿Quién te mandó a condicionar la gloria de Dios? Cuando hay un pueblo que tiene hambre, ese pueblo accede a la gloria de Dios. Pero un pueblo que tiene hambre es un pueblo que deja a un lado las excusas. El que vive de excusas muere sin fruto. Jesús resucita y le habla a unas 500 personas de la promesa del Espíritu Santo. 500 personas, alrededor de 500 personas escucharon el mensaje de que venía el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 habían 120. ¿Dónde estaba el resto? Jesús resucita y le dice a más de 500 personas: viene un avivamiento, no se muevan, va a descender el Espíritu Santo. Pero en Hechos capítulo 2 solamente hay 120. ¿Dónde estaba el resto? Todos tenían excusa. No olvide que había fiesta en la ciudad.
No olvide que en la ciudad habían llegado extranjeros. No olvide que en la ciudad había demasiado revolú. ¿Sabe qué pasaba con aquellos que se fueron? Que tenían una excusa. Algo hay que hacer. Siempre tenemos tiempo para todo, pero no tenemos el tiempo para Dios. Y a nuestra falta de tiempo le ponemos excusa. No llames a la distracción ocupación. Tú no estás ocupado, tú estás distraído. El hombre que está ocupado se ocupa en las cosas del reino. El hombre que está distraído disfraza su distracción con una excusa. Dios no quiere que te excuses. Dios quiere que te determines. La excusa revela la condición de tu vida. La obediencia revela la condición de tu corazón. Cuando hay excusa, usted está revelando que lo que hay en su corazón es un orden de prioridades. Uy, ya, activé, funciona. Quiero poder ministrar una palabra. Ha sido estos 3 días, pues el Señor ha estado hablando de diferentes cosas, pero cada vez que he venido he traído un tema que tiene que ver con la liberación. Y hoy en el mover que hubo en la mañana, sentí en mi espíritu ciertas cosas que estaban sucediendo, que estaban fluyendo, y sentía la necesidad de tocar un tema al que le he puesto por nombre: que no te alcance el caminante. Dígale al que está a su lado: que no te alcance el caminante. Si tiene a quien más tocar y poderle hablar, dígale: que no te alcance el caminante. Así se llama mi mensaje: que no te alcance el caminante. Para poder entender de qué voy a estar hablando, quiero que me acompañe a leer juntas Segunda de Samuel capítulo 12, a partir del versículo 4 vamos a estar leyendo. Segunda de Samuel capítulo 12, a partir del verso 4. Sé que algunas anotan, tome nota y vamos a estarlo leyendo. Dice la Biblia: y vino, segunda de Samuel 12:4, y vino uno de camino al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. En el versículo 4, y no sé si me pueden ayudar y dejármelo en pantalla, el profeta viene a ver a David y le dice: mira, David, hay un problema, hay un hombre, usted conoce, viene a traerle la palabra sobre lo que había sucedido con Betsabé. Pero me llama la atención que el profeta viene a revelarle algo. Diga conmigo: el profeta. El profeta, cuando llega donde está el rey, viene a traerle una palabra, y la palabra está en el versículo 4, y le dijo que había llegado un caminante que tenía hambre, y que el hombre que quería saciar el hambre del caminante tomó lo que no era de él. Si usted está leyendo el verso 4 en pantalla, el verso 4 nos permite entender que lo que estaba haciendo el profeta cuando hablaba con David era revelarle lo que había pasado y la causa por la cual había fallado. El profeta le está diciendo: a tu vida llegó un caminante, ese caminante vino con apetito, y tú, por saciar el apetito de ese caminante, tomaste lo que no debías de tomar. ¿Lo está entendiendo? Fíjense que ahí está en pantalla para que lo lea. El profeta le está diciendo a David: vino un caminante a visitarle. Ese caminante tenía hambre, tenía apetito, y para saciar el apetito, este hombre tomó la única oveja que no debía tener, que no debía buscar, que no debía poseer. Ahora dígale a la que está a su lado: que no te alcance el caminante. ¿Quién es el caminante? Bueno, en este pasaje yo puedo ver bien claramente que el caminante representa un espíritu que llega hambriento para desatar cosas que nunca antes habían sucedido en la vida de nadie. David tenía muchos errores, pero David nunca fue un hombre que codiciara mujer ajena. A David no se le cuenta ni se le registra ningún otro pecado sexual anterior al de Betsabé. David era un hombre que tenía una tranquilidad en su vida sexual como ningún otro. David era un hombre normal, tenía esposas, tenía mujeres, pero un día le dice el profeta: llega el caminante, y cuando el caminante llega, despierta un hambre en él tan grande que él tiene que ir a tomar lo que no le pertenecía. Punto número 1, el pecado de David llegó porque este espíritu al que la Biblia describe como el caminante es un espíritu que llega sin previo aviso. Es un espíritu que llega para despertar en usted deseos que usted no conoce.
para hacerle cometer pecados que usted nunca antes ha cometido, para hacerlo vulnerable en áreas que usted no sabía que era vulnerable. Y viene este caminante a despertar tu genética. Dígale al que está a su lado: viene a despertar tu genética. Y cuando digo viene a despertar su genética, quiero hablar de que David venía de la descendencia de Ruth la Moabita. Y Ruth la Moabita, tal y como dice su nombre, era moabita. Y moabita, hermano, los moabitas fueron el resultado de la relación de incesto entre Lot y sus hijas. Entonces, David tenía en su genética un pecado que lo tenía escrito en su cuerpo, y era el pecado, hermano, de la inmoralidad sexual. Era el pecado de lo ilícito, era el pecado de tomar lo que no se podía tomar, porque lo que hicieron las hijas de Lot fueron acostarse con su padre y tocar lo que no se podía tocar. Ahora David de pronto le llega un caminante, diga conmigo, le llegó el caminante. Y este caminante, dice la Biblia, que cuando llegó, hermano, con una necesidad de comer, con un apetito, y despierta en David su genética. Ojo, porque todas tenemos una genética que no conocemos. Nuestros padres no nos contaron sus más grandes batallas. Está oculto. Nuestras madres no nos contaron contra qué lucharon. Lo escondieron por vergüenza. Yo no creo que a David le hayan dicho: ¿sabes quién era tu abuela, tu bisabuela? ¿Sabes de dónde tú vienes? David no lo supo hasta un día que Dios le revela, y que él termina diciendo: en iniquidad me concibió mi madre. O sea, lo que David estaba enfrentando también lo había recibido por parte de su madre, que lo había concebido en pecado. Ahora, entendiendo esto, podemos entender que cuando el espíritu del caminante llega, este espíritu llega a despertar en ti áreas que estaban dormidas. Es como la mujer que toda la vida le ha sido fiel a su esposo, y de la noche a la mañana se siente atraída por un hombre que recontra feo, 10 veces feo, pero de pronto le gusta. Y uno dice: ¿y este por qué me gusta? Chaparrito, chiquitico, bigotudo, panzudo, medio apestoso, no, pobre, no tiene dinero, no tiene casa, no tiene nada que dar, y entonces de pronto me gusta. Quizás nos reímos, pero ¿sabe cuántas mujeres batallan de la nada con eso? Con que le guste el conserje de la colonia, con que le guste, hermano, quizás el lechero que reparte la leche, y usted dice: ¿y este por qué? Si llevo 20 años de conocerlo y nunca me había atraído físicamente. Y no es el hombre, es que llegó un caminante que vino a despertar áreas en ti que nunca antes estuvieron despiertas, pero que de la noche a la mañana se activaron para provocar en ti apetito por áreas que nunca estuvieron despiertas. Pudiéramos decir de David muchas cosas, pero a David solo se le contó una inmoralidad sexual, y fue esta, y fue cuando llegó el caminante. Así que cuando llega el profeta llega a decirle: tu problema es que te visitó el caminante. Y cuando el caminante te visitó, llegaste a desear lo que no era tuyo y a tomar lo único que no debías tomar. Hermanas amadas, que no te visite el caminante. Tú tienes que tener cuidado cuando de pronto, y perdón, pero como es el último culto, voy a predicar con total libertad. ¿Sabe qué? Muchas veces hay mujeres que nunca en la vida pensaron en el lesbianismo, jamás en la vida les gustaron otras mujeres, jamás en la vida compartieron esos pensamientos. Es más, están en contra de eso, y de pronto pueden llegarse a sentir atraídas por otra mujer de la nada. Y quizás algunas no se atrevan a hablar y otras solo se abaniquen, pero la verdad, hermanas, échese aire, tenga libertad, que hasta yo tengo calor. Mire, lo que le estoy diciendo es cierto. Hay mujeres que no se atreven a decirle a nadie que tienen atracciones que no saben cómo manejar. Y no quieren pecar, pero de pronto nació un deseo, y ellas dicen: ¿por qué? Recuerdo que en una ocasión me llegó una mujer de unos aproximadamente 50 años, y esta mujer me decía: pastora, en mi vida me había tocado mis partes solo para asearme, y de pronto no puedo parar de autoestimularme. Casi 50 años, no sé qué me pasa. Me despierto en la noche y mi mano está dentro de mi panty. Me despierto en la noche, panty, ropa interior, puncho, bloomer, no sé cómo le llame.
con lo que usted se pone abajo. El caso es que ella me decía: pastora, amanezco con mi mano en mis genitales, me estoy tocando mis genitales, me despierto por el placer que siento. Yo esto nunca lo había hecho. Llevo casi un año lidiando con esto en lo secreto. La visitó un caminante. Un espíritu que, hermano, un caminante que anda errante de lado a lado y que de pronto dice: voy a visitar a fulano, voy a visitar a ciclano, que viaja de generación en generación porque conoce el pecado oculto de tus generaciones anteriores. David no sabía contra qué peleaba hasta que escribe en uno de los salmos: en iniquidad me concibió mi madre. O sea, ahora entiendo de dónde viene mi pecado. Y esa fue la visión que luego David se ve hecho un embrión y Dios le revela por medio de sueños o visiones. Y David dice: mi embrión vieron tus ojos allí. Lo que David estaba describiendo fue la visión que él tuvo, donde Dios le permitió verlo hecho un embrión y ver el momento de la concepción. Hay mujeres que han tenido que pelear solas por medio del Espíritu Santo, porque Dios le ha revelado por sueño, porque Dios le ha revelado por visiones, porque Dios le ha revelado la visitación que tienen, porque Dios le ha revelado de dónde viene la iniquidad. Hermana, hay chismes familiares de los que te enteraste que no era para que dijeras: ay, no puede ser. Eran para que supieras contra qué estabas peleando. Cuando te dijeron que tu abuelita, aquella abuelita tuya que parecía una santa, la que no rompía un plato, aquella abuela corrió a tu abuelo con una escopeta para matarlo, y te hicieron el cuento y tú: no puede ser que mi abuela hiciera eso. Lo que te estaban diciendo es: cuidado, porque en tu genética hay una ira en las mujeres escondida. Y muchas veces, hermanos, solo con los chismes familiares: ay, no puede ser. Y acá ya tu tía: ay, no puede ser. Cuando en realidad es Dios revelándote los caminantes que pueden llegar a visitarte. Es que solo en este pasaje no nos iríamos. Pero ¿sabe qué está mostrando la Biblia? Que tú no puedes permitir que un caminante llegue a tu vida a despertar áreas que tú no sabías que existían, a despertar deseos que tú no sabías que existían, a despertar pasiones que tú no sabías que existían. Hay mujeres que nunca pensaron ser infiel, aunque le fueron infiel muchas veces en el pasado, y de la noche a la mañana se encuentran texteando con un hombre y dicen: ¿y esto qué me está pasando? Te llegó un caminante. ¿Cómo puede ser que me atraiga una mujer? ¿Por qué la miro? ¿Por qué me llama la atención? ¿Por qué de pronto siento un deseo incontrolable por besar o por tocar o por abrazar? Y por mucha vergüenza que nos dé, aquí hay gente lidiando con eso. ¿Cómo puede ser? Mire, yo conocí una mujer que se llamaba Indira o Yadira, se me olvidó el nombre. Ella llegaba a nuestra casa y viajaba desde su casa corriendo y huyendo, porque esta mujer luchaba. El caminante que le llegó a ella era un caminante que la llevaba a desear a sus hijos. Y algunas diremos: oh, pero quizás otras estén diciendo: yo estoy peleando en lo secreto con eso. Esta mujer dejaba a sus hijos solos en la bañera porque ella sentía el deseo de tocar sus partes. Era como una curiosidad, un impulso, un deseo ferviente. Y aunque ella los amaba y lloraba, los dejaba, hermanos, solos, desnudos en el baño, y se iba corriendo a decirnos: anhelo ser libre, yo no sé qué me está pasando. Le llegó un caminante. El caminante es un espíritu que lleva un paso constante, lento, pero que a la larga o a la corta te va a visitar. El caminante es un espíritu que caminó por las generaciones pasadas, que caminó por tus antepasados, que caminó por tus ancestros, que no tiene apuro porque va a llegar tarde o temprano a tu vida, porque sabe lo que llevas en los genes, porque sabes lo que ignora, porque sabe, hermano, que hay batallas que tú no sabes, que tus padres pelearon y tú desconoces esos espíritus. ¿Sabe cuántas mujeres no se atreven a decirle a nadie que son visitadas por espíritus sexuales? ¿Cuántas mujeres llevan en secreto que hay espíritus que en la noche llegan a su cuarto y se acuestan con ella, y son espíritus incubos y tienen relaciones y se levantan con placer, y ellas saben que está siendo visitada, saben que no es su esposo y no se atreven a decírselo a nadie? Pero esos espíritus caminantes vienen de generación en generación y se callan las batallas. Y lo que estaba diciéndole el profeta David es: tú callaste, y mientras tú callaste le preparaste comida a aquel que había venido, le preparaste cena al caminante. Qué duro, hermano, que todo el tiempo que tú ignores tu lucha no sepas que le estás preparando cena al caminante.
Ese texto con ese hombre que sabes que es casado y que sabes que tú eres casada y que sabes que la relación no tiene futuro y que sabes que no sirve para nada, pero que por alguna razón tampoco puedes parar, es porque te visitó un caminante. Y esa charla no es más que prepararle cena al visitante que había venido. ¿Sabe qué entiendes? Que el visitante, el caminante, viene, hermano, esperando que usted libe, que ofrezca libaciones. El pecado son libaciones demoníacas. Los espíritus se alimentan, y una vez que usted alimente un espíritu, este caminante dará otro viaje. Pero ¿sabe a dónde? A la siguiente generación, a su descendencia. David no venció al caminante. David alimentó al caminante, y por cuanto alimentó al caminante, este caminante visitó a sus hijos. Y los hijos de David padecieron de inmoralidad sexual. Vemos un Admón que terminó deseando lo prohibido. Su hermana, mire, ¿no le parece curioso que todo fue incesto? ¿De dónde vienen, hermano? Los moabitas, de incesto. Lot y sus hijas, o las hijas con Lot. ¿De dónde venía, hermano? La relación de Admón y Tamar, incesto. Entonces el incesto visitó a la familia de David. ¿Por qué? Porque David le preparó comida al caminante. Cada vez que tú pecas, tú estás abriendo un puente para tu generación siguiente. Le estás diciendo al caminante: sigue el viaje, visita a mis hijos, aquí te alimenté, te di fuerzas para seguir. Quiero ponerle un verso, y este verso creo que antier o uno de esos días estuve predicando en la casa. Segunda de Samuel 12:6. En este mismo pasaje, David dice: el que hizo tal daño debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Con cuánto tiene que pagar? ¿Con cuánto tiene que pagar? ¿Con cuánto tiene que pagar? Con 4. Muy bien. ¿Con cuánto pagó David la mujer que tomó? Cuente conmigo. Admón, Absalón, Adonías. ¿Y cuál fue el otro hijo que se murió? Admón, Absalón y el de Betsabé, que fue el primero. El sin nombre, el de Betsabé, Admón, Absalón y Adonías. Con 4 hijos pagó. Con 4 tantos se paga lo que hiciste. Y David pagó con 4 hijos lo que hizo. El caminante viene a por tus hijos. Una vez que tú alimentes ese pecado, viene por tus hijos. Pastora, no me gusta el mensaje. Fíjense que a mí tampoco, pero no me queda de otra que predicarlo. Lo que yo quiero decirle es que muchas veces tenemos batallas que no estamos peleando bien. Mire, perdón, una mujer de 50 años, 60, sin marido, y lleva 20 años sola, nunca quiso hombre, y de pronto hay un anhelo que se despertó porque quiere hombre, porque tiene apetito, porque sus partes le están pidiendo atención, porque está rogando amor. Hermano, perdone, eso no es la menopausia. Eso es el caminante. Ay, yo siento un fuego, y no es este calor infernal que estamos viviendo ahora mismo. Yo siento un fuego, no sé, yo necesito hombre. Y tus hijos te mirarán: mamá, llevas sola 30 años. Mami, tú dijiste que nunca te ibas a casar. ¿Qué cambió de pronto? Que te llegó un caminante y que despertó deseos que nunca pensaste que fueras a tener. Caminantes. Yo recuerdo una mujer que quedó viuda y dijo: nunca me voy a casar. Y como a los 20 años terminó siendo prostituta. Tenía un deseo tan voraz que dice que ella despertaba vendiéndose en las esquinas. No lo controlaba. ¿Qué pasó? Le llegó un caminante. Dígale a la que está a su lado que no te alcanza el caminante. Jueces capítulo 19 versículo 17. Jueces 19, 17. Dice la Biblia: y alzando el viejo los ojos, vio a aquel caminante en la plaza de la ciudad y dijo: ¿a dónde vas y de dónde vienes? En el libro de Jueces capítulo 19 versículo 17, una vez más se habla de el caminante. El libro de Jueces es uno de los pasajes, capítulo 19, más triste de la historia. Es aquel donde la mujer del levita, hermano, que era su esposa, es matada, despedazada. Usted conoce la historia, pero me llama la atención que aquella mujer fue violada.
que aquella mujer sufrió violencia. Dice la Biblia que murió tocando con la mano la puerta. Y curiosamente, en ese mismo pasaje hay un caminante que despertó en el libro de los Jueces una historia nunca antes oída: que todos los hombres malos violaran a una mujer hasta matarla, que la dejaran llegar a la puerta de su casa. Jueces 19 es un pasaje bien duro, bien triste. Pero de todo ese pasaje, lo que me llama la atención es que toda la crisis vino después que apareció en la plaza de la ciudad el caminante. Aparece el caminante y se acaba la historia, hermano. Hay algo que se desboca en aquella historia. Cada vez que llega el caminante viene a despertar deseos y pasiones, hermano, por cosas sórdidas. Por eso usted tiene que darse cuenta y examinar cuando de pronto aparece un deseo que no es normal en usted. ¿Cuántas se conocen? Uno tiene que conocerse. Uno tiene que decir: espérate, esta no soy yo. Este deseo no es mío. Espérate, yo nunca voy a ser infiel. ¿De dónde viene este deseo? ¿Yo cómo voy a escribirle a otro si yo tengo el mío? ¿Yo cómo puedo mirar y desear? ¿Qué me está pasando? Puede ser que te esté tratando de alcanzar el caminante. Y tiene que venir un anhelo para luchar y vencer ese espíritu y decir: no voy a alimentarte, porque si te alimento irás a visitar a mis hijos. Quiero que note algo, y es que voy a ponerle otro pasaje porque quiero correr, el tiempo corre. Quiero poderle leer Proverbios 6:11. De todos los que tengo, solo con este voy a terminar. Proverbios 6:11. Dice la Biblia: así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Tu necesidad vendrá como caminante y tu pobreza como hombre armado. ¿Sabe qué está diciendo la Biblia? Que va a llegar el caminante y que el caminante va a traer necesidad. Necesidad por cosas que usted realmente no necesita. Necesidad de cometer pecados que usted realmente no tiene que cometer. Apetitos que usted no son suyos, son espirituales. Dice Proverbios y capítulo 6 verso 11 que vendría tu necesidad como mismo llega el caminante. El caminante llega despacio, pasivo, amigable, no se ve como algo malo, pero de pronto empieza a traer un apetito, una necesidad. Es como cuando de pronto usted sabe que necesita algo que usted no necesita, pero lo quiere y se encapricha y dice: lo quiero. Hay mujeres que hacen locuras por la infidelidad. Mienten, engañan, dejan a hijos, traman historia, hacen la locura que usted no imagina. Esa necesidad, ¿de dónde nació? De la visita de un caminante. Tienes que tener cuidado cuando el caminante llega a tu vida y traiga deseos por cosas que tú no deseas. Que en el fondo de tu corazón tienes que examinar y decir: este no es mi deseo, esta no soy yo. Esta no soy yo. Yo no voy a fallarle, no a mi esposo, a Dios yo no le voy a fallar. Quizás este viejo verde se merece que le ponga los cuernos, pero mi Dios no. Quizás este viejo se merezca que me vaya con uno más joven, pero yo a Dios no le puedo fallar. Quizás este viejo sí se merece que le restruje en la cara que tengo otro, pero a Dios no le puedo ser infiel. A Dios no le puedo fallar. A Dios no le puedo fallar, porque el pacto que hiciste con tu esposo también lo hiciste con Dios. Entonces usted tiene que revisar y decir: este anhelo no es normal, este deseo no es normal, esta necesidad no es normal. Y fíjese como dice abajo: y tu pobreza llegará como hombre armado. El caminante está lleno de armas para seducirte. Es un hombre armado que trae pobreza, pobreza mental. Ya usted no piensa, su razonamiento es pobre, su lógica es pobre, su raciocinio es pobre, su sentir por Dios es pobre. Es cuando se vuelve tan pobre lo que usted cree que de pronto se vuelve imperceptible. Ejemplo, usted sabe que está mal, pero de pronto ese conocimiento se vuelve pobre. Un hombre armado, el caminante tiene armas.
armas para seducirte, armas para destruirte, armas para lograrte hacerte, hermana, sucumbir ante cualquier deseo. Y como aquí hay hombres, lo extiendo a ustedes también, porque el caminante también visita a hombres. Hoy, porque el tema es para mujeres, estamos en un retiro de mujeres, pero el caminante llega también a despertar en hombres deseos que nunca pensaron que iban a tener. Cuidado, hermana, cuando te visite el caminante. Cuidado, hermana, cuando llegue el caminante a tu casa y haga lo que hizo con David, destruir su legado. ¿Sabe dónde volvió a aparecer el caminante? En Salomón. Y hizo que Salomón tuviese 1000 mujeres. Cada vez que usted alimenta el caminante lo que hace es cobrar más fuerza. Y en cada generación de David, el caminante lo que hizo fue fortalecerse. Y cuando llega, hermano, a la generación de Salomón, lo destruye. 1000 mujeres. ¿Sabe qué terminó diciendo Salomón? En el libro de Proverbios, en el libro de Eclesiastés también: todo es vanidad. No necesitaba nada de esto. El hombre que tuvo 1000 mujeres termina diciendo: deleítate con la mujer de tu juventud. Termina diciendo: las 999 que me busqué después de la primera fueron vanidad. Y termina diciendo: no lo necesitaba, deleítate con la de tu juventud. ¿Y qué le pasó? Le llegó el caminante. Para que un hombre del calibre, hermano, de Salomón, un hombre que le temía a Dios, un hombre que hizo la ofrenda más impresionante, un hombre que le construye a Dios un templo, ¿qué le pasó a un hombre con esos principios que se destruyó? Le llegó el caminante. Y empezó por una segunda esposa, y de pronto no era suficiente, y una tercera, y una cuarta, y una quinta, y así siguió hasta tener 1000, para terminar escribiendo: deleítate en la de tu juventud. Las 999 restantes no fueron necesarias. Simplemente fueron alimento al caminante. Tu necesidad llegará como caminante. Necesidad por cosas que tú no necesitas. Salomón no necesitaba las 999 mujeres restantes. Tú no necesitas un hombre casado. Tú no necesitas un hombre que no va a estar contigo en casa. Tú no necesitas ser infiel. Tú no necesitas fallar. Tú no necesitas callar de tu batalla. Deja de que el caminante te alcance. No permitas que el caminante te alcance. Tienes que decir: no voy a callar. Yo voy a pelear, pero no voy a alimentar este espíritu que terminará destruyendo la vida de mis hijos, la vida de mis nietos, la vida de mi bisnieto. No me va a destruir mis generaciones. ¿Cuántas aquí tienen batallas ancestrales? Cargas ancestrales. Esos problemas y pecados que tenían tus padres. Quizás no sé ni cuál es el pecado más grande de esta ciudad, pero quizás tus padres venían de la droga, quizás tus padres venían del alcohol, quizás tus padres venían de la fiesta, la parranda, el trago, quizás tu padre venían de la quebradita hasta la madrugada, quizás tu papá era un mujeriego, tu abuelo era un mujeriego, pero tu abuela y tu mamá te lo escondieron para no dañarte la imagen de tu padre, y de pronto el caminante llega a tu casa para hacerte infiel, para hacerte desear, y tú no sabes de dónde viene la batalla, pero viene de tu madre, viene de tu abuela. Quizás un día quieres abandonarlo todo y dejar tu casa, y tú dices: ¿y esta necesidad que tengo de irme? Si ahora las cosas no están tan mal. Crisis peores he soportado, humillaciones más grandes he soportado, lágrimas más grandes he derramado. ¿Por qué ahora quiero dejar mi casa? Porque llegó el caminante para traer una necesidad, un deseo, un apetito, para hacerte pobre en tu raciocinio, para que ni siquiera pienses contra lo que estás peleando. Y terminas, hermana, dejándolo todo. Pero nadie te dijo que así hizo tu mamá, que así hizo tu abuela, o que así hizo tu bisabuela, y que ese caminante solo viene viajando de generación en generación.
Y hoy tienes a tu hijo que quizás tiene unos 30 años y está casado y tiene una niña, un niño, y de pronto quiere abandonar a su familia. Y tú dices, ¿y tú por qué quieres abandonar a su familia? ¿Por qué tú quieres dejar a tu esposa si es hermosa? ¿Por qué quieres dejar a tu esposa ahora que te dio un hijo, que tiene salud y que está vivo? Y lo que tú no estás entendiendo es que el caminante también vino a visitarlo a él. Si el hermano del piano me ayuda. Porque yo quiero ministrar. He roto el tabloncillo este. Que no nos escuchen los dueños del teatro, si no me van a cobrar por toda la madera que he perforado. Parezco pájaro carpintero. Doy 2 pasos y me hundo. Hermana amada, hay un anhelo en mi corazón. Que no te visite el caminante. Que no termine siendo una víctima de un espíritu cíclico. Que no termine siendo víctima de un espíritu que ya destruyó a tus generaciones anteriores. Quiero contarle algo rápido. Abraham fue visitado por un caminante llamado el rechazo. Abraham tuvo 2 hijos, Ismael y Isaac. Rechazó al primogénito, Ismael, y se quedó con Isaac. Rechazo al primogénito. El día que botó de su casa al hijo, alimentó el caminante, y el caminante vino a visitar a la generación siguiente, Abraham, Isaac. Isaac tiene 2 hijos. Tiene a Esaú y tiene a Jacob. Y sin embargo, termina bendiciendo al menor y rechazando al primogénito. Pero como le dio comida al caminante, el caminante esperó y volvió a aparecer en la generación siguiente, Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, rechazando a 11 para amar al último, a José. Rechazó al primogénito. Y sin embargo, hermano, el caminante vuelve y visita a José, que tiene 2 hijos. Y el día que José presenta a sus 2 hijos delante de su padre para que lo bendiga, el padre cruza las manos, rechazando al primogénito y dándole la bendición al que no era el primogénito. El caminante siguió visitando. Una familia de patriarcas a quien el caminante llegaba con rechazo de generación en generación. Es increíble que cuando Abraham mintió diciendo ella no es mi esposa, ella es mi hermana, cuando llegaron a Egipto, ese caminante de la mentira también visitó a su hijo. Y Isaac también hace la misma mentira diciendo ella no es mi esposa, ella es mi hermana. Y lo mismo pasa con la generación siguiente. Caminantes de generación en generación. ¿Sabe hasta dónde el rechazo estuvo caminando? Hasta Jesús. El caminante llegó a la vida de María. Y dice la Biblia que en secreto José pensó abandonarla.